Muy bien, buenas noches. Estamos, como ven, en el séptimo encuentro. Un encuentro muy sencillo, el de hoy. Trata de un tema que no es común en Coelet, pero que en estos pocos versículos nos muestra su pensamiento. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios y de la relación de Dios con el hombre. Por eso este séptimo cuadro lo he titulado El Dios de Coelet. Y es un versículo del capítulo cuarto, el 17, y 6 versículos del capítulo 5. Como ven, todavía estamos yendo despacito, pocos versículos. Más adelante ya los temas se repiten y podemos ir un poquito más rápido. Pero esta temática vale la pena manejarla con cuidado. Como siempre, empezamos con la visión de conjunto. Como les decía, Coelet enfrenta la relación personal entre el hombre y Dios, no como un tratado teológico o filosófico, sino con algunas pinceladas que se refieren a la experiencia que él tiene. Como siempre, Coelet se mueve por lo que observa. Y lo que observa lo lleva a reflexionar y a dar algunas conclusiones. ¿Qué observa en la relación personal entre el hombre y Dios? Su pensamiento, ya lo he mencionado otras veces, no es ateo, no es agnóstico, no es que no le importe si Dios existe o no existe, pero tampoco es judío en el sentido religioso de reconocer la presencia de Dios en la historia. Coelet reconoce la presencia del Dios creador en el mundo. El Dios creador en la Biblia recibe un nombre específico, el nombre de Elohim. Ya hemos mencionado también esto. Es el nombre que a veces se utiliza en los salmos. El famoso Salmo 22 que hemos leído en Semana Santa. Eli, Eli, lama sabachthani. Es invocando a Elohim, al Dios creador del mundo, ¿sí? Al Dios que se puede nombrar incluso, porque a diferencia de Elohim, el Dios de la historia, el Dios Salvador, no se lo puede nombrar. La palabra Yahvé en la Biblia, nosotros con mucha facilidad y frivolidad, yo diría, lo nombramos. Para los judíos esto es casi una blasfemia. Es el nombre de Dios que hay que respetar y preservar. Por eso cuando aparece en la Biblia el nombre de Yahvé, un judío devoto lo reemplaza por Adonai, que significa el Señor. Bueno, la cosa es que Coelet no reconoce en la vida de las personas la actuación, la presencia del Dios salvador del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto, que llamó a Abraham, es decir, las características que más nos atraen a nosotros porque son las que confluyen después en la persona de Jesús, que es el Salvador, el Redentor de la humanidad, ¿no? Entonces, en eso no parece judío, pero veremos que en algunas cosas sí, este Dios Elohim es el Dios de los judíos. Bueno, Coelet también se ocupa del culto a Dios y da algunos consejos, ¿sí? Que ponen en luz el hecho que la gente en su devoción, ¿sí? Se aleja de Dios, de la palabrería, de la oración que está hecha de palabra, 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 y no de escucha a Dios. De los votos y promesas, muchas veces precipitados por la circunstancia. Alguien que está muy apurado en sus problemas, que
que está frente a una pared y no encuentra un camino en su vida, invoca al Señor y se precipita haciendo promesas, haciendo votos. Y estos votos, esta palabrería, tergiversan la relación entre el hombre, que para Coelet está años luz de Dios. El hombre nunca tiene que olvidar que es mortal, mientras Dios es otro, totalmente otro, es trascendente, como nos enseñan los místicos. En este sentido, él acoge esta visión, esta perspectiva mística del abismo que separa al hombre mortal y pecador de Dios trascendente, puro. De ese modo, la liturgia, ¿no? se desarrolla entre dos polos. Por un lado está el hombre pecador, mezquino, hablador y chantajeador del hombre, ¿no? Que chantajea al hombre. Y por el otro, un Dios que no deja de ser distante, obviamente superior, pero también desconocido para el hombre. El Dios de Coelet no se lo puede conocer porque no cae bajo los sentidos, no es palpable, no es parte de nuestra experiencia material, podríamos llamarlo así. Entonces existe Dios, pero está lejos, es inalcanzable, inaferrable, no podríamos decir como ya hemos visto otras veces. Entonces vamos al texto. Vigila tus pasos cuando vas a la casa de Dios. La obediencia es más aceptable que los sacrificios de los necios que obran el mal sin darse cuenta. Cuando presentes un asunto a Dios, que no precipiten los labios, ni te arrastre el pensamiento. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Sean tus palabras contadas. En efecto, demasiado celo produce ilusiones. En las muchas palabras se escucha al necio. Una vez hecha una promesa a Dios, no difieras cumplirla. No le agradan los necios. Lo prometido, cúmplelo. Mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga reo de pecado. No digas después al mensajero que fue por inadvertencia, pues Dios se irritará al oírte y hará fracasar tus empresas. Muchas preocupaciones traen pesadillas, muchas palabras traen vanidades. Tú temes a Dios. Estos pocos versículos, ¿no? 7 versículos, como pueden ver, condensan una experiencia rica de observaciones de cómo los hombres mortales, pecadores, se relacionan con Dios de una manera muchas veces equivocada. A ver, vemos versículo por versículo o parte por parte. ¿Qué significa vigila tus pasos cuando vas a la casa de Dios? Significa que se fija Coelet en alguien que está apurándose para llegar al templo, alguien que quiere llegar a la iglesia para la misa y se apura, ¿sí? Ahora, la reflexión es, la obediencia es más aceptable que los sacrificios. ¿Qué significa esto? Dios prefiere la obediencia del corazón a los sacrificios cultuales. La obediencia del corazón significa seguir la ley de Dios, seguir el consejo de Dios, más que el sacrificio. Apresurarte, quién sabe, para llegar al templo, ¿sí? Como el levita que pasa al lado del samaritano en la parábola de Jesús, ¿no? No es la actitud que gusta a Dios, ¿sí?
Y estos sacrificios cultuales normalmente son presentados por necios que obran el mal, por pecadores, sin darse cuenta que a Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. Esta sí es una doctrina que está en cualquier lugar podemos encontrarlo en la ley, en los profetas, en la sabiduría, como aquí puedo mostrarle en algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a ver, son pasajes además que de diferentes circunstancias en la historia de Israel. De lo más antiguo empezamos, a la primer libro de Samuel 15:22. Aquí estamos. Son pocos versículos y aprovechamos para profundizar algunas cosas. 15:22. Estamos en un momento especial de la historia de la monarquía incipiente, ¿no? Primitiva de Israel, en que Saúl ha sido rechazado por Dios y va a ser reemplazado por David. Pero Samuel dijo, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? Mejor es obedecer que sacrificar. Miren, las mismas palabras. La obediencia es más aceptable que los sacrificios. Esta es doctrina bíblica. No cita a Samuel, pero se nota que lo ha leído. Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Esto para evitar la religiosidad superficial, ¿verdad? Después en Amós 5, 21, 25. Amós es más antiguo que otras escrituras que vienen, solo que los profetas están en otro lado, ¿no? Están al final de la Biblia. 5:21 es una invectiva de este profeta contra el culto exterior. Yo detesto, habla Dios, desprecio vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocausto, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestro sacrificio de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso sacrificio y oblaciones en el desierto me ofrecisteis durante 40 años, casa de Israel? Podemos quedarnos acá. Claro, durante los 40 años del desierto no había templo, no había sacrificios. Entonces todo era precario. Llegaban a un lugar, armaban las carpas, después se movían. Lo que quería entonces no era fundamental los sacrificios. Los sacrificios vinieron una vez que se volvieron sedentarios. Y cuando la monarquía, cuando el templo y todo lo demás. También un profeta similar, muy en sintonía, podríamos decir, con Amós, es Oseas, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, ¿verdad? El capítulo primero de Isaías se lo dejo para leer, pero vamos al profeta Miqueas ahora, profeta que leemos muy poco, es el profeta de la profecía de Belén, ¿verdad?
A ver, Miqueas 6:8. ¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? ¿Me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros, añales? ¿Aceptará Yahvé miles de carnero, miríades de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno. Lo que Yahvé de ti reclama es tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Es lo mismo, como ven, es la enseñanza muy anterior a Coelet de los profetas. Jeremías 7 va en lo mismo, el Salmo 50 lo conocemos bien. No quiero holocausto, sacrificio, un corazón arrepentido es lo que quiere. Pero vamos a los libros sapienciales, Siráside o Eclesiástico. Vamos a esto. Y el capítulo 34. Capítulo 34 del 18 al 20. Es un pasaje que habla de la justicia divina. La oración del humilde las nubes atraviesa hasta que no llega a su término, no se consuela. Y no desiste hasta que vuelve los ojos el Altísimo, hace justicia a los justos y ejecuta el juicio. Y el Señor no se tardará, ni tendrá con estos más paciencia, hasta no haber machacado los lomos de los sin entraña y haber tomado venganza de las naciones. Y el capítulo 35, que viene después, perdón, yo he leído del 35, pero del 34 debía leer, del 18 al 20, sobre los sacrificios. Sacrificar cosa injusta es hacer ofrenda rechazada, un sacrificio con injusticia rechazado. Dar una gran limosna, ¿no? Para hacerse perdonar, qué sé yo, pecados nunca confesados, corrupción, ¿no? Maltrato, violencia, no es justo. Sacrificar cosa injusta es hacer ofrenda rechazada, no logran complacencia los presentes de los sin ley. No se complace el Altísimo en ofrenda de impíos, ni por el cúmulo de víctimas perdona los pecados. Inmola un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece víctima a costa de los bienes de los humildes. Fíjense qué palabra más fuerte. Inmola un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece víctima a costa de los bienes de los humildes. Entonces, los sacrificios de por sí no significan nada si no están acompañados por el corazón, ¿no? ¿Sí? Algo que se desarrolla también en lo siguiente. Cuando presentes un asunto a Dios, que no precipite los labios, ni te arrastre el pensamiento. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Sean tus palabras contadas. Parece escuchar a Jesús, ¿verdad? Cuando reces, no digas muchas palabras. Dios sabe, el Padre sabe lo que necesita antes que tú le digas. Es evangélico, yo diría, ¿no? Este versículo. En efecto, demasiado celo produce ilusiones. ¿Cuánta gente va a rezar a un santuario, a una iglesia, con tanta ilusión, ¿no? Para solo con el objetivo de obtener lo que pide. Es oración de petición. En las muchas palabras se escucha al necio. Aquí también hay referencia que podemos encontrar en el Evangelio, como el fariseo y el pecador y el publicano, ¿verdad? La oración de petición
debe tener una armonía entre la palabra, los labios, y el corazón, los pensamientos. No puede ser pura labia. No es con buenas palabras. No vamos a rezar con rimas. Acuérdense de esta parábola. Si no se acuerdan, la vamos a leer de nuevo, porque debemos tenerla presente cada vez que oramos. Lo que quiere el Señor no es muchas palabras, sino un corazón contrito. Estamos hablando de Lucas 18, perdón, un ratito. Se me perdí. Del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Dijo también Jesús, algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. No decía palabras en su interior, pero igual era palabrería. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Diríamos, voy a misa todos los domingos, me confieso 1 vez al año, ¿sí? Por lo menos, o todos los meses. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, este habla, pero en sintonía entre el corazón y las palabras. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Nada más. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que esté bajo a su casa justificado, decir perdonado, aceptado por Dios, y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. No, no viene muy al caso al final, pero la idea es la misma, ¿verdad? Cuando presentes un asunto a Dios, que no precipita en los labios ni te arrastra el pensamiento. Nunca olvides la diferencia entre vos mortal y Dios. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Sean tus palabras contadas. Esta coherencia entonces entre el corazón, el pensamiento y las palabras, los labios, puede romperse fácilmente, incluso en las relaciones humanas, pero sobre todo en la oración, porque en la relación humana podemos engañar, podemos lucingar con nuestras palabras, ¿verdad? Pero no a Dios, no lo vamos a engañar con nuestras palabras. Al contrario, si lo intentamos querer engañar a Dios, llegamos a ofender al Dios trascendente. Dios lee nuestro corazón, no lee nuestros labios. Marcos 11:6 cita justamente a Isaías. Jesús les digo, después de discutir sobre las tradiciones fariseas que como tales van en contra del sentido de la ley, de la esencia de la ley, Jesús dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrina que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. A esto se refería también Jesús. En este respalda, si quieren, a Coelet. También observa Coelet que el demasiado interés por pedir algo,
por una necesidad, desvirtúa la oración. ¿O no es verdad de que muchos de nosotros vamos con mucho entusiasmo, yo diría, al templo, ah, delante del altar, delante de Jesús sacramentado, cuando tenemos un problema muy fuerte? No está mal que vayamos allá, pero si vamos solo cuando tenemos problemas, ¿no? Se crea la ilusión de que va a tener que ser oído, va a tener que escucharme el Señor. He venido aquí delante del Santísimo. ¿Cómo no me va a escuchar? Es una especie de chantaje que le hacemos al Señor. El demasiado interés. El consejo de Coelet es que la oración sea sobria, sin agitación, con desapego. No tiene que ser hormonal. No tengo otro camino, acudo a Dios. Bueno, no es eso lo que pide el Señor. Pero, y esto es un punto clave para Coletta, Dios no lo comprendemos, está fuera del alcance de nuestro sentido, de nuestro razonamiento, de nuestras posibilidades. Y no habla, es silencioso, es lejano, es ausente. Tal vez aparentemente porque nosotros no lo podemos escuchar. Esto en la religiosidad de Coelet. Como cristianos sabemos sí, que Dios nos escucha, está cerca de nosotros, nos habla, nos ha donado en el bautismo el Espíritu para pedir lo que realmente necesitamos. Y vamos adelante. Ahora se habla de los votos y promesas ante Dios, un tema religioso muy importante. Lo que dice Coelet es que una vez hecha una promesa a Dios, no difieras cumplirla. No le agradan los necios, es decir, los que quieren, hacen una promesa y después se olvidan, ¿no? Lo prometido, cumple. Una promesa a Dios es como una deuda que tenemos con Dios. Mejor no hacer promesa. Esta es la conclusión. Si no puedes cumplirla, mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirla. Las promesas o votos son muy comunes, eran muy comunes en Israel y son comunes también entre nosotros. Le vamos a dedicar el compartimiento porque es un tema que nos toca a todos. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha hecho un voto? ¿No? Desde estudiantes, que si paso el examen, te prometo que voy a hacer esto, ¿no? Que si me va bien con eso, o de allá de mayores, si me va bien este negocio, ¿ya? O sentimentalmente, si esa chica o ese chico se fija en mí. Bueno, te prometo que, ¿no? Coelet desvirtúa este recurso, no lo ve con buen ojo. Decir, no dice que las promesas es un crimen, ¿no? Pero mejor no hacerla. Es una temática que está presente en toda la escritura, no solo en la ley de Moisés en sede legislativa. El capítulo 27 de Levítico está dedicado justamente a los votos que uno hace. El libro de los números, el libro de Deuteronomio. Es decir, los libros de la ley hablan cada uno de eso. Vayan a repasarlo. Pero nos interesa más, ligado a Coelet, en los libros sapienciales, en Proverbios. Vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, Proverbios 20 y 25. Le he subrayado algunos porque no vamos a poder leer todo, ¿no? Aquí está. Dice, lazo es para el hombre pronunciar a la ligera sagrado y después de haber hecho el voto, reflexionar. Es decir, los votos precipitados, que esto lo declaro sagrado.
si me va bien este negocio, el 10%, la mitad de lo que voy a ganar lo voy a donar a la iglesia, qué sé yo, ¿no? O a un orfanato o a lo que sea. Y después dice, no, tal vez el 50 era mucho, ya haremos el 5, ¿no? En Siráside, aquí estamos en Eclesiástico, voy a hacer una cita más, si no, no terminamos nunca. Siráside 18, 21, 23. A ver, Siráside, Siráside 18, ¿verdad? 18, 21 al 23. Antes de estar enfermo, humíllate. Cuando peques, muestra arrepentimiento. Nada te impida cumplir tu voto en el momento dado. No aguardes hasta la muerte para justificarte. Esta podía haber sido una costumbre. Yo hago el voto, lo voy a cumplir, pero no ahora, mañana, tal vez el próximo año, para aquí, para allá, ¿no? El voto de subir al templo, qué sé yo, ¿no? Y pero este año no, que estoy ocupado, tengo negocio, hago esto. ¿Mm? Antes de hacer un voto, prepárate. No seas como el hombre que tienta al Señor. Engañar al Señor haciendo una promesa al Señor no es aconsejable, ¿no? Sobre todo en un esquema en que Dios es exigente, te pide cuenta de lo que haces. En Mateo, en el Evangelio, en Marco, perdón, 7, 11, hemos visto ya antes la cita de Isaías, pero más abajo, en ese mismo capítulo, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda al templo. Ya no le dejáis hacer nada por su padre, por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Es decir, hago una promesa, hago un voto, pero afectando a otros, ¿no? Cuando éramos chicos teníamos la costumbre de hacerse la burla, ¿no? Que te parta un rayo si esto no lo cumplo yo. Bueno, que te parta vos el rayo, ¿no? Era una manera burlesca de hacer un voto, de jurar, de hacer cosas como esta. Aquí Jesús pone en evidencia un tipo de votos, ¿no? La mitad de mi sueldo lo dedico a una obra de bien y no en lugar de darlo para la sobrevivencia, el sustento de mis padres. Hay un mandamiento de Dios, honra al padre y la madre, ¿verdad? Ocupa de tus viejos. Y no es posible que uno haga un juramento en contra de otros necesitados. Eso no, no está bien. Hay una historia muy trágica en el libro de Jueces. La podemos leer porque son estas páginas que en la Biblia de los conventos de monjas las arrancaban para que no pudieran leerla. Bueno, es el capítulo 11 de Jueces. Es una historia realmente trágica del juez Jefté, de la hija de Jefté. Dice así, Jefté hace un voto antes de una batalla, pero que no lo afecta a él, le afecta a su hija. El espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, que recorrió Galad y Manasés, pasó por Mizpah de Galad, de Mizpah de Galad pasó donde los amonitas. Y, y Jefté hizo un voto a Yahvé.
Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de la puerta de mi casa a mi encuentro, cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Esto deja pensar, ¿no? Que también entre los judíos, por lo menos en los tiempos primitivos, había esa costumbre de los sacrificios humanos. Tal vez Jefté pensaba que a su encuentro iba a ir el perrito o la ovejita, ¿no? Y lo ofrecía. Pero la historia fue diferente. Jefté pasó donde los amonitas para atacarlo y Yahvé los puso en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit, hasta Bel-Keramim. Fue grandísima derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Jefté volvió a Mizpah su casa, y aquí que su hija salía a su encuentro, bailando al son de las panderetas. Era su única hija. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Ay, hija mía, me has destrozado! Ella, ¿no? La culpa siempre de las mujeres. Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Ella le respondió: Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos o los amonitas. La chica acepta el voto de su padre. Está dispuesta a sacrificarte para que su papá cumpla con la promesa. Después dijo a su padre: que se me conceda esta gracia. Déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. Él le dijo: vete, y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y se hizo costumbre en Israel. De año en año, las hijas de Israel van a lamentarse 4 días al año por la hija de Jefté, el Galadita. Esto es una historia trágica de cómo un voto hecho y la fidelidad a ese voto lleva consecuencias que uno no puede imaginar. Por eso mejor no hacer promesa que hacerla y no cumplirla, o cumplirla que destrozando del corazón. El hombre no debe ser mezquino ante Dios y las promesas hechas se cumplen. Esto sí, pero mejor no hacerla. Por eso mejor es no hacerla. Y si no, si no no se las va a cumplir o no se las puede cumplir. A veces es imposible cumplirla. No dejes que tu boca te haga reo de pecado, no digas después al mensajero que fue por inadvertencia, pues Dios se irritará al oírte y hará fracasar tus empresas. ¿Qué significa esto? Se refiere a la actitud del necio que ha hecho un voto, no puede cumplirlo. Muy bien. Entonces, en la Biblia, en los libros de la ley, estaba contemplada esta posibilidad. Uno hace un voto, hace una promesa, no puede cumplirla, pero entonces necesita una compensación. ¿Sí? Para eso tiene que dirigirse al mensajero. Mensajero es el ángel, Malak. De ahí viene el nombre de Malaquías, el ángel, que es uno de los profetas, pero Malaquías no es un nombre verdadero, parece un apodo, ¿no? El mensajero. En este caso, este mensajero es un ministro del templo. Entonces uno va y dice: Padre, no he podido cumplir este voto
porque me ha pasado esto, me ha pasado el otro, yo pensaba esto, aduciendo excusas de justificación. Pues fue por inadvertencia, ¿no? Porque no, no comprendí todas las consecuencias de que implicaba ese voto. Pues Dios se irritará al oírte y hará fracasar tus empresas. Si tú no cumples el voto, tampoco Dios te concede lo que hace. Esas excusas, otra vez, son excusas de la boca. Te has precipitado en hablar. De ahí viene el problema del incumplimiento y la ira de Dios. Como les decía, la ley preveía una expiación. Aquí están, por ejemplo, vemos una, ¿no? Que tenía que hacer en Números 15, 22, 29. Esta. Dice, cuando por inadvertencia no cumpláis alguno de esos preceptos que Yahvé ha comunicado a Moisés, incluyendo un juramento, un voto, una promesa, algo de lo que os ha mandado Yahvé por medio de Moisés, desde que Yahvé lo ordenó en adelante por todas vuestras generaciones, en el caso de que la inadvertencia, mire, usa la misma palabra, inadvertencia, se haya cometido por descuido de la comunidad, toda la comunidad ofrecerá un novillo en holocausto como calmante aroma para Yahvé, con su correspondiente oblación y libación según costumbres, y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. El sacerdote espiará por toda la comunidad de los israelitas y se les perdonará porque ha sido un descuido. Por ejemplo, la alianza hecha entre el pueblo de Israel y Dios. Si en algún momento el pueblo no cumplía, necesitaba expiarse comunitariamente. Cuando presenten sus ofrendas como manjar abrazado a Yahvé, su sacrificio por el pecado delante de Yahvé por su descuido, se les perdonará a la comunidad de los israelitas, al forastero que reside entre ellos, pues el pueblo entero lo ha hecho por inadvertencia. En el caso de que una sola persona haya pecado por inadvertencia, ofrecerá un sacrificio por el pecado, una cabrida de un año. El sacerdote espiará delante de Yahvé por la persona que se ha descuidado con ese pecado de inadvertencia. Cuando se haga expiación por ella, se le perdonará. Se parece, ¿verdad?, al rito de la reconciliación, de la confesión, donde uno tiene que hacer una penitencia, ¿no? Un sacrificio de animales. Lo mismo al ciudadano israelita que al forastero resistente entre vosotros. No tendréis más que una sola ley para el que obra por inadvertencia. Inadvertencia significa pecado venial, podríamos traducir, ¿no? No es un pecado mortal, es inadvertencia, así un descuido, una debilidad, algo así. Bueno, muchas preocupaciones traen pesadillas, muchas palabras traen vanidades. Tú temes a Dios. Otras excusas que uno puede encontrar por no cumplir sus promesas son las preocupaciones que obligan a hacerlo. Me vi obligado, estaba en una situación desesperada, entonces he hecho esta promesa a Dios, he hecho este voto, pero ahora me doy cuenta que no puedo cumplir. Igual, ¿no? Estaba previsto que podía espiar. El consejo final de Coelet es profundamente bíblico, sin que hable de Yahvé, sin que hable como los profetas. No jugar con Dios, temer a Dios en este caso significa no jugar con Dios. Es la norma infalible. Sean serios delante de Dios, tomen en serio a Dios, no lo tomen como alguien a quien se le puede engañar. Bueno, estamos ya al final. La religiosidad ilustrada de Coelet, ¿cómo podemos resumirla? Primero, que Dios es trascendente. Dios no se mezcla con nuestra vida, con nuestros problemas, ¿no? Solo podemos dialogar con Él, pero hablándole, con pocas palabras, más con el corazón que con los labios. Dios es exigente.
Si le hacen una promesa, tienes que cumplirla. Es un Dios que quiere respeto más que amor. No es un Dios del amor. No se usa esas palabras en Coelet. A Dios hay que respetarlo. El temor de Dios es el respeto. Un Dios que es enemigo, que no le gusta la religiosidad efervescente, la palabrería en la oración. En eso Jesús estaría de acuerdo. Un Dios que desaconseja los votos realizados en momentos de ofuscación por las muchas preocupaciones. La desesperación no es buena consejera para hacer votos y promesas a Dios. Y como siempre hemos repetido, en la Biblia el temor de Dios no es el miedo a lo que Dios nos puede hacer, sino el respeto por Él. No podemos fallarle a Dios. Tenemos que respetarlo, no por las consecuencias que pueden venir, que nos castiga por eso, sino porque Él merece ese respeto. Y en el fondo está versículo. Dios está en los cielos y tú en la tierra. No olvides que Él es totalmente otro. No es como ti, como tú. No puedes tú razonar con Él como con tu amigo o con otra persona. Dios es totalmente otro. El tema que podemos compartir ahora, y voy a cerrar, como les decía, estoy seguro que todos nosotros, yo, ustedes, alguna vez hemos hecho un voto, una promesa a Dios. Lo hizo San Pablo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles se habla que Pablo hizo una promesa y se había dejado crecer el pelo y para terminar con esa promesa se hizo rapar, ¿no? Se hizo cortar todo el pelo. Bueno, todos en algún momento, tal vez más de jóvenes que de mayores, hemos hecho una promesa a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hemos manejado esta situación? A eso se refiere entonces la propuesta que les hago de compartir experiencias más que razonamientos, por favor. ¿Sí? Que nos ha enseñado la vida acerca de las promesas y de los votos. Tienen la palabra, pueden encender sus micrófonos, los que quieren intervenir. Marilu creo que ya quiere intervenir, ¿verdad? Ya ha encendido rápidamente su micrófono. Sí, todavía me estoy tratando de entrar. A ver, Francesco, ¿y sí, qué de las promesas ahora que se acerca, por ejemplo, el gran poder? ¿Ves? Es sí, una promesa que hacen, qué sé yo, si bien de bailar 3 años, pero es una cosa que la tienen ahí, ¿no? Y la tienen muy arraigada, ¿no? Y tienen que bailar los 3 años, ¿no? Porque es una promesa que han hecho a la Virgen, al Señor del gran poder, al Señor de la sentencia y todo aquello, ¿no ves? es un compromiso, sí. Ese es un compromiso que, digamos, no exige nada a Dios. Es simplemente un don que yo hago a Dios, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ahora, si es a cambio, pero tienes que, ¿no? Hacerme pasar los exámenes, tienes que hacerme tener éxito en los negocios. Esa es otra cosa. Eso ya es una promesa condicionada. Pero hacer una promesa de 3 años seguido ir a bailar por la Virgen, yo no le veo las características de un voto del que hablábamos antes. Yo también cuando era más joven, con un grupo de amigos, hicimos una promesa, un compromiso de ir 3 años en peregrinación a un santuario de Yungas haciendo el camino del Inca, ¿no? Bueno, era algo muy bonito, no era, bueno, tenía su parte de sacrificio, la caminada, pero era también una aventura, algo que nos gustaba hacer, ¿no? Era, además íbamos con los hijos y era una pedagogía para los chicos, guardar el agua, guardar la comida, ¿no? Ser disciplinados en caminar, ¿no? En armar las carpas, en todo.
son otra cosa. Yo me refiero a promesas que implican realmente algo que escapa de nuestras posibilidades y que a veces es difícil cumplir, ¿no? Casi que lo hacemos para obligar casi a Dios a hacer, a escucharnos, como si Dios no nos escuchara. No basta la oración, tenemos que condicionarlo. Voy a hacer eso, sí, siempre condicionarlo, ¿no? A ver, ¿quién tiene experiencias de votos? Yo, doctor Francesco, si se puede. Sí, Gonzalo. Gonzalo del Observatorio. Sí, buenas noches a todo el grupo. Gracias por su explicación, Doc. Bueno, algo que me aprendí de mi abuela, que es muy católica, era de decir, no prometas a Dios algo que tal vez no vas a poder cumplir, pero sí haz promesas pequeñas, como comer la sopa, digamos, o tratar de dormir temprano. En ese aspecto he crecido, creo, con ese concepto, a veces algo frío, decir, yo no te puedo prometer algo, porque no estoy seguro que lo voy a cumplir. Esa es mi simple experiencia, que a veces también me cuesta, ¿no? Pero Mm. esa es mi experiencia, gracias a mi abuela, ¿no? Cosas chiquitas, que sí las puedas hacer. Sí, tienes razón. Estos son sacrificios que a veces todos hacen. En Cuaresma no voy a comer chocolates, ¿no? O marraquí. Sí. Por ejemplo, Carolita ha logrado en toda la Cuaresma no comer ni una marraqueta. Ah. No lo voy a hacer. Ya no hay otra cosa que hacer. No había nada más que comer. Bueno, eso es, son pequeños sacrificios, ¿no? Pero hacer un voto fuerte, ¿no? No sé, si consigo ese trabajo en la aduana, señor, ¿no? La mitad de lo que gano ilegalmente, te lo voy. Te lo doy. Vamos a hacer el negocio juntos. Saben la historia de la que había hecho el voto de ir a la Virgen de Urcupiña, ¿no? El primer año he venido, he tomado una piedra, he subido a la colina con la piedra y le pedí a la Virgen que tuviéramos un auto y en el año hemos tenido el auto. Dice el segundo año también una piedra más grande, le pedí al Señor que tuviéramos vivienda, una casa. Hemos tenido la casa. Y ahora le estoy pidiendo que podamos hacer un viaje a Europa durante un mes y todo eso. Y seguro que me lo va a conceder. Y el entrevistador le dice, ¿y en qué trabaja su esposo en la aduana? Bueno, ya. Vamos a seguir. Francesco. Promesas que se cumplen. Otro también es en las alacitas que hacen esas compras, compran billetitos, casas, todas las cosas que uno quiere y es una forma de chantajear, como dices al señor, o no, diciéndole, quiero una casa y quiero así que sea mi casa de 2 pisos o edificio o cholet y todas esas cosas y ahí comienzan a chantajear también al señor, ¿o no? Mm. Yo creo que eso, Carolita, es superstición más que chantaje, ¿no? Pero lo hacen, ¿o no? Como Lo hacen, chantajean. claro, claro. Y en San Miguel cierran las puertas de la iglesia y tú sabes, se encuentran billetes que los meten por las rendijas de las puertas, ¿no? Sí, es Sí. terrible. Sí, es así. Sí, Y pero esas cosas hacen estamos siempre, ¿no? hablando de realmente votos, promesas que uno hace, ¿no? No sé, no tienen experiencia, no personales tal vez de conocidos que han hecho algún voto al Señor Yo y- puedo, Francisco. y Mirna. Em, yo, por ejemplo, he prometido al Señor estar en la renovación carismática y tenía ministerio, tenía grupos, tenía todo.
pero llegado el momento, nació mi nieto, su, su, su abuela es colombiana, no había quien más le cuide. Y no he cumplido. Claro, digo, el Señor es el que decide, nosotros podemos prometer maravillas, prometer todo, pero si el Señor no lo acepta o no es nuestro destino, no se puede, uno no puede hacerse castillos en el aire. Uno pone los pies en el suelo cuando la realidad le toca. Eso por allí. Como se dice, hay que ir primero con la primera comunidad. ¿Te han confiado tus hijos, a tu hijo, a su hijo, y no te queda otra? El Señor sabe y tú puedes hacerlo desde tu casa, el servicio. Y a ver, yo podría decir una promesa que he hecho al Señor, yendo temprano al hospital de clínicas y a cada persona darle 10 o 20 pesos para su desayuno, pero temprano. Y lamentablemente no ha sido así. He ido a las 8:30, he hecho esa colecta y hemos repartido con algunas compañeras, pero la verdad es que nos falta y estamos pensando cuándo ir porque estos días está lloviendo y es bien difícil, pero tenemos que cumplir esa promesa, nos hemos dicho nosotros, ¿no? Porque hay gente que duerme toda la noche y no tiene ni un café, así que eso da pena, pero eso es una promesa de un grupo que tengo de mi curso, inclusive de colegio, para cumplir. Es la promesa pendiente que tengo. Ya, Sí. es promesa gratuita, ¿no? No has pedido nada. Sí. No. Lo único que quiero es que se sane toda esa gente que no sufra tanto, ¿no? Eso nomás. Está muy bien. Lo mismo que uno hace un sacrificio en Cuaresma o hace un mes, pero a veces a cambio de, imagínese una situación que todos hemos vivido, de unos papás que tienen un hijo enfermo y realmente están medio desesperados. En este caso, sí, hacen un voto formal. Señor, si mi hijo se salva, haré esto, esto y esto. Lo llevaré a Lourdes, me endeudaré para comprar el pasaje o iré a una peregrinación a pie no, a Jerusalén, Copacabana. a Copacabana para para dar gracias a la Virgen. Este es un voto. Después se sana el chico. La alternativa es ¿cumplimos o no cumplimos? Ah, no, porque ya las piernas me duelen, no puedo hacer, que no tengo, no me dan permiso. Esta clase de votos hay que pensarlo. No están prohibidos, en la Biblia están considerados. También Coelet aconseja no hacerlo si no puedes cumplirlo. Haz un voto, estás en condición de cumplir, que es un poco una manera de agradecer a Dios privándote de algo, ¿no? Que para ti es bueno, te da placer, te da gusto, qué sé yo, ¿no? Y hay tanta gente que hace eso, ¿no? Pero después que ha obtenido, ¿no? Y otros dicen, bueno, ya pasó, tal vez no fue el Señor, fue los médicos, o fue la suerte, o fue el otro, ¿no? O un entrenador de fútbol que si vamos al mundial voy a hacer esto, esto, esto. Bien difícil. Eso de los votos, tomémoslos en serio, esta es la moraleja, ¿no? Estamos llegando ya al final. Creo que la enseñanza de Coelet en este caso es muy actual y muy correcta y en sintonía con lo que Jesús decía, ¿no? Lo mismo que en el juramento, lo mismo que los votos.
No hay necesidad. El Señor sabe, el Señor es bueno. Y lo que necesitamos nos concede. Pídelo simplemente. No lo chantajees, no lo condiciones, ¿no? No lo condiciones. Hay una expresión, ¿no?, que parece muy bonita, ¿no? Ayúdate que Dios te ayuda. ¿Eh? Claro. Y lo pensamos bien, ¿no? Ayúdate, haz las cosas que después Dios viene a arreglarla, ¿no? Que Dios te va a ayudar a arreglarla, aunque esa cosa no fuera lo que el Señor quiere de ti. Primero trata de discernir lo que el Señor quiere de ti, en lugar de actuar y después pedir que el Señor venga a quitar las castañas del fuego, ¿verdad? Eso es un poco una manera de chantajear también al Señor. ¿Sí? Francesco, Sí, en María. conversaciones que se tienen también cuando decimos yo voy a hacer, yo voy a prometer, etcétera, y la respuesta en otros casos dicen, Dios te va a castigar, Mm, pero de acuerdo a lo que nosotros, tenemos un conocimiento, Dios no castiga. Más al contrario, lo que acabas de decir también, que sí, Dios nos escucha, pero el momento de la respuesta viene conforme lo hemos pedido. Me parece que eso sí queda claro y no sé, ahí queda ya, dentro de pero, muchas promesas. pero, Juanito, hay ¿Qué dice Francesco? promesas, ¿eh? A ver, las promesas del bautizo, ¿no? Son promesas que sí debemos cumplir delante de Dios. ¿Sí? Crees en Dios, haces esto, aceptas eso, y ahí tomas un compromiso. Y este compromiso es para toda la vida, no es a cambio de algo, porque primero Dios te ha dado la gracia, te ha salvado, y después tú aceptas recibir esa gracia, hacerla fructificar, ¿no? Actuar en el mundo como heraldo del amor de Dios. ¿Ves? Es muy diferente eso. Hay promesas también que nosotros hacemos, votos que hacemos, los votos que hacen los religiosos, ¿no? Piensen en eso. Son votos que tienen que tener presente en toda su vida y no hacerlo, no cumplirlo, tiene consecuencia, tiene consecuencia. Por lo menos un fracaso, ¿no? Que uno siente delante de Dios. Pedro prometió dar su vida por Jesús, ¿o no? Aunque todos te abandonen, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice irónicamente, ¿darías la vida por mí? Tú vas a ser el primero que me vas a renegar, me vas a desconocer. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Llorar amargamente para no abandonarlo nunca más al Señor, ¿no? Son los relatos de la pasión y de la resurrección. Así es, hay promesas y promesas, pero las promesas es a Dios, los votos matrimoniales son también o no son promesas Claro. ante Dios, Sí, son. ¿sí? Si nos hemos casado haciendo votos delante de Dios, bueno, Dios quiere que lo respetemos, si no, mejor no hacerlo. Diría Coelet, mejor no te cases si haces votos que no vas a cumplir, ¿no? O ya estás pensando qué pretexto voy a poner, ¿no? Y los votos que hacen, el juramento que hacen los presidentes y las autoridades con la cruz. Es muy buen punto, Carolita. Eso de jurar sobre la Biblia no es lo mismo de jurar por la Bartolina y por los próceres, ¿verdad? Bueno, al final, allá están ellos, ¿no? No se van a demandar. Pero jurar sobre la Biblia tiene una responsabilidad, conlleva una responsabilidad, no solo delante de la nación, también delante de Dios, de ser honesto, de no ser corrupto, de ser justo, ¿sí?
de esforzarte para y no aprovechar del poder para oprimir a otros. ¿Sí? Bueno, estamos a las 7:45, hora de cerrar nuestra grabación. Les agradezco